Bien, vamos a retomar las clases en el punto que lo dejamos ayer. Habíamos mencionado que cualquier central tiene un sistema de control de velocidad, ¿no? Que consiste en permitir que entre mayor o menor cantidad de, digamos, del fluido primario. En la figura ustedes ven que el flujo primario o el fluido primario es vapor, ¿no? El vapor a alta presión. Y el sistema de control permite de que se admita más o menos vapor para cambiar la potencia que está produciendo la turbina. Cuando hay baja frecuencia es porque la turbina está dando menos potencia que lo que consume la carga, entonces se tiene que aumentar la potencia mecánica, por lo tanto la potencia eléctrica. Entonces este sistema abre, o sea, abre más la apertura de la válvula de vapor. Y si la frecuencia está muy alta, es porque hay más generación que carga. Por lo tanto, hay que bajar la generación. ¿Cómo? Cerrando la válvula, ¿no? Entonces, todo este sistema está diseñado como para que se mantenga la frecuencia alrededor de 60, ¿no? Ya se había dicho ayer que no es recomendable que se busque exactamente controlar la frecuencia de 60 Hz, porque como estos equipos son equipos electromecánicos, no tienen la capacidad de ser inteligentes, ¿no? Como ahora son muchos sistemas de control. Y como no son sistemas digitales, en fin, que tengan algoritmos, y son puramente mecánicos, como ustedes ven, son puramente equipos, son tuercas y tornillos. No hay ningún algoritmo, ningún tipo de programa que permita un ajuste. Entonces, la solución que se dio ya hace como 100 años ha sido el tener el famoso gobernador con estatismo, ¿no? El gobernador con estatismo permite de que este sistema de control de velocidad logre reducir las variaciones de frecuencia a un rango pequeño, ¿no? Entonces, habíamos visto ayer también de que en la página web del COES, que es el ente que controla el sistema de potencia peruano, tienen una franja, ellos también tienen una franja, ¿no? Vamos a ver aquí la franja que se les permite controlar, ¿no? Porque los equipos pues no son perfectos, ¿no? Son equipos que tienen estatismo, es decir, tienen un pequeño margen de error. Entonces aquí vemos vamos a ver, el estatismo o el margen, fíjense, es arriba 60.2 Hz y abajo 59.8. Ese es el margen en los cuales se le permite al sistema variar la frecuencia de manera continua, ¿no? Aunque su límite, el máximo, es 60.36 de acuerdo al reglamento, ¿no? Máximo 60.36 y mínimo 59.64. Esto es 0.5% de holgura. Así como la tensión se permite que esté más o menos 5%, a la frecuencia se le permite estar más o menos 0.5%. Es decir, la frecuencia puede estar en 60.36 como a lo máximo o 59.64 como mínimo. Pero fíjese, la capacidad de control del sistema es mucho más fino, ¿no? Ahora. Eso es debido a que hay muchas más máquinas que están controlando la frecuencia. Vamos a ver un pequeño video de cómo son centrales hidráulicas para más o menos tener una idea de cómo controlan la frecuencia y cómo es el control del agua, ¿no? Una red eléctrica real. En una central hidroeléctrica, como es el caso de la central Colbún, el agua acumulada en el embalse ingresa a la central a través de una obra de toma o boca toma.
Desde allí el agua es conducida por el túnel de aducción hasta llegar a las unidades de generación en la caverna de máquinas. Es en este lugar donde se produce el proceso de generación eléctrica. En el caso de la central Colbún, la caverna de máquinas alberga 2 unidades generadoras. Las unidades generadoras son el corazón de la central, y cada una de ellas está compuesta por 2 elementos principales: turbina y generador. Tras ser conducida a través del túnel de aducción, el agua llega a la turbina haciéndola girar. Una vez que la fuerza del agua ha puesto en movimiento la turbina, el caudal es devuelto en forma íntegra y sin ningún tipo de alteración al río o canales para riego. La turbina, a su vez, está conectada a través de un eje vertical al generador. Cuando el generador se pone en movimiento, accionado por la fuerza del agua que ha pasado por la turbina, se genera energía eléctrica. Gran parte de la energía eléctrica que consumimos en el mundo es producida por medio de centrales hidroeléctricas. Para ello se trabaja con básicamente 5 tipos de turbinas. Cada turbina es diseñada acorde a cada proyecto en específico. Y aunque en este vídeo nos ocuparemos de la Pelton más potente del mundo en potencia unitaria, les mostraré muy brevemente los 5 tipos de turbinas. Esta que acabamos de ver y estamos viendo es una turbina Francis. Las turbinas hidráulicas se construyen en un rango muy amplio de potencia, desde 1 metro de caída hasta cerca de los 2 kilómetros de cabeza neta disponible. La que vemos en el momento es un claro ejemplo. Es una pico central que no genera más de 1 kilovatio. Esta es una tipo Pelton, y produce esta energía con unos muy pocos litros de agua por segundo. Pero existen aún más pequeñas, aquellas que arrancan desde el rango de los 50 vatios. Primeramente vimos la turbina Francis, ahora estamos viendo la turbina Pelton. Es otro de los modelos de turbinas que se emplea en las grandes centrales hidroeléctricas. Las turbinas de algunas centrales hidroeléctricas en diferentes partes del mundo están entre las máquinas más poderosas jamás construidas, superando en potencia unitaria a la mayoría de los motores de los grandes barcos de carga. La siguiente turbina que veremos es la turbina Kaplan. Estos son los 3 tipos de turbinas más empleados en el mundo. Recordemos, Francis, Pelton y Kaplan son los 3 tipos de turbinas más eficientes. El cuarto tipo de turbina es la turbina tipo turbo. Es una turbina muy similar en su construcción a la Pelton, pero el ángulo de ataque del chorro con respecto al rodete está en más o menos 22.5 grados. No se emplea en megacentrales. Y por último, y como quinta turbina, tenemos a la Mitchell-Banky o flujo cruzado. Es una turbina relativamente sencilla de construir, con un mantenimiento muy fácil, pero que tampoco se emplea en megaproyectos hidroeléctricos. La turbina Pelton, con la mayor potencia unitaria del mundo, se encuentra instalada en Suiza. La caída neta de esta central hidroeléctrica es de 1.883 metros, la hidroeléctrica con más caída del mundo, la central de Viaudron,
A plena carga, esta turbina es accionada por 24 metros cúbicos de agua por segundo. El rodete es accionado por 5 boquillas en cuyos extremos el agua alcanza una velocidad de 190 metros por segundo o 690 kilómetros por hora. Vean, alumnos, aprovechamos esta imagen. Aquí están las agujas, ¿no? Este es el sistema de control de agua de la turbina Pelton. Esta es una turbina Pelton que tiene 6 toberas, ¿no? Es una turbina de 6 chorros. Cada chorro está controlado por un sistema de control, ¿no? Este es el sistema de control que aumenta o disminuye la cantidad de agua que ingresa a la turbina, por lo tanto es el que controla la potencia. El chorro golpea los cangilones de la turbina 35 veces por segundo con una fuerza de 57.000 kilos. Vean otro, ¿no? Ustedes ven lo que está en amarillo. Este amarillo es el deflector. Este deflector se utiliza en casos de emergencia, cuando se quiera sacar la central fuera de servicio por alguna emergencia, ¿no? Entonces, este deflector bruscamente corta de raíz el chorro, o sea, evita que el chorro llegue a la turbina. Y en ese momento entonces la potencia se vuelve cero, ¿no? La potencia mecánica se vuelve cero y la central seguramente sale de servicio porque se produjo algún evento como la salida de la central, es decir, la línea de transmisión que lo une al sistema se ha desconectado. Por lo tanto, se tiene que cortar la potencia, pero así de raíz, en menos de una décima de segundo. Entonces, estos son los famosos deflectores, ¿no? Y son gigantescos, fíjense, estos deben soportar el golpe de agua de la caída, ¿no? En este caso, una central de 1800 metros, el agua inclusive tendría la capacidad de cortar el metal. Yo he visto sierras de agua que cortan metal simplemente con un sistema de presión de agua. Bueno, vamos a seguir viendo el video. Esta central hidroeléctrica posee 3 turbinas de estas mismas características. Cada una tiene una potencia mecánica de 567.000 caballos de fuerza, pero en situaciones especiales han llegado a generar 602.000 caballos. Cada una genera 423 megavatios de potencia eléctrica. El caballaje de esta turbina solamente es superado por 2 máquinas en el mundo. Una turbina de la represa de las 3 gargantas en China y los cohetes espaciales. Pero esta es la única y más poderosa turbina Pelton existente actualmente en servicio en el mundo. La presión del agua en las boquillas alcanza los 2.994 psi o 203 bares. El rotor del generador pesa 454 toneladas y la turbina pesa 28. Gira a 428,6 revoluciones por minuto para una frecuencia de 50 Hz. Bueno, mis amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto del video y nos veremos en una próxima ocasión. Bien, volviendo a nuestro tema. Aquí tenemos, bueno, otro esquema, ¿no? Pero al final hacen lo mismo, ¿no? Sí, es el sistema de principio que gobierna el control de velocidad, ¿no? Bajando o subiendo la potencia mecánica. Bueno, aquí también, ¿no? El sistema, una bomba, una electrobomba, inyecta aceite de presión y este aceite de presión es el que ejerce la acción sobre la turbina. Aquí, por ejemplo, la frecuencia subió, ¿no? Por lo tanto, esto baja, ¿no? Las bolas cuando giran más rápido, baja, todo esto baja, el émbolo baja y el aceite de presión ingresa por la parte inferior, ¿no? Por la flecha azul. Por lo tanto, el émbolo sube
y acciona, o sea, reduce el área de impacto de agua, ¿no? Este es la aguja. Al reducir el área de impacto de agua, bueno, entra menos agua, menos potencia mecánica. Y cuando la frecuencia baja es al revés, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los generadores cuando hay variación de frecuencia. El generador, de manera simplificada, tiene una curva de comportamiento, ¿no? Así, y esta expresa el estatismo, es decir, expresa el comportamiento del regulador de velocidad. Siempre tiene este comportamiento. La frecuencia está en el eje Y, la potencia en el eje X, y siempre este comportamiento frecuencia versus potencia es así, ¿no? Es una curva, o una recta en realidad, con pendiente negativa. Estando en un punto operativo, digamos P1, F1, y vamos a suponer que se produce un cambio de frecuencia, o sea, la frecuencia, en este caso, baja a F2, por lo tanto, el generador, ¿no? Debe disminuir su potencia. Como el gobernador es el que se encarga de llevar la potencia que ingresa al generador mediante el conjunto, el sistema de control de velocidad, ¿no? Entonces, si es una turbina hidráulica, bueno, disminuirá el flujo de agua hacia la turbina. Y de tal manera que se configure una relación lineal, ¿no? Se busca que siempre esto sea lineal, es lo más sencillo. Entonces, a una frecuencia F2, la potencia que emite la turbina es P sub 2, pero eso ocurre después de que se ha producido el cambio, ¿no? Es decir, que todos han actuado. El gobernador ha comenzado a mover sus tuercas y tornillos y ha logrado poner la potencia en P sub 2. Desde el momento en que la frecuencia cambia de F1 a F2 hasta que la potencia suba de P1 a P sub 2, deben transcurrir entre 8, 10 o hasta 20 segundos, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la variación de potencia. O sea, el gobernador es muy lento. El generador tiene un sistema que cambia la potencia, pero de manera muy lenta. O sea, la potencia mecánica cambia demasiada, es muy lento. Y la potencia eléctrica cambia instantáneamente, ¿no? Cambia con la velocidad de la luz. Por lo tanto, aquí el estatismo del gobernador es la tangente de esta recta. Ese es el estatismo, ¿no? Le llamamos R. Entonces, la tangente de esa recta es variación de frecuencia entre variación de potencia. Y es el negativo, ¿eh? Es el negativo. Aquí debería ser el negativo. Entonces, R es menos variación de frecuencia por unidad entre variación de potencia referido a la potencia nominal. El fabricante siempre le da al comprador de un generador esta curva, ¿no? Inclusive los equipos modernos cambian, ¿no?, la tangente mediante software. En cambio, los equipos antiguos tenían que entrar al gobernador y decir, mover tuercas y tornillos, porque los gobernadores antiguos se construían así para ser cambiados, pero mediante procedimientos mecánicos. Bien, el estatismo entonces está referido a la potencia nominal del generador. Cuando hay variaciones de frecuencia, entonces el estatismo nos va a indicar el grado en la sensibilidad de la turbina frente a la variación de frecuencia. Cuando un gobernador es isócrono, es decir, cuando no, no tiene variabilidad en cuanto a la aproximación, se llama isócrono. En este caso, el estatismo es igual a cero. O sea, su curva es una recta horizontal. O sea, el gobernador isócrono tiene un estatismo igual a cero. Un gobernador cualquiera que tenga un estatismo finito, entonces tiene la curva, ¿no? La curva R.
Y cuando un gobernador está bloqueado, ¿no? Es decir, el gobernador se inhibe de alguna manera en controlar la potencia, es decir, la potencia que entra es fija, ¿no? Está dada por la cantidad de agua que entra a la turbina. Entonces, el estatismo es infinito, ¿no? Porque está perpendicular. Ahora vamos a ver el equilibrio dinámico de un generador. Esta es la ecuación diferencial que expresa el comportamiento de un generador, bueno, de una masa que está girando, ¿no? En este caso, el generador está recibiendo una potencia mecánica eh, y está botando una potencia eléctrica. Y la variación de la velocidad con respecto al tiempo, o sea, la ecuación diferencial, es esta, ¿no? Que ya se dedujo anteriormente. Ahora nosotros vamos a introducir aquí el, el J, vamos a reemplazarlo por el H, es decir, J lo expresamos en términos de su ecuación que lo vincula con H, ¿no? O sea, el momento cinético o el momento de inercia J se expresa en términos de la constante de inercia. Entonces, J es igual a W, o sea, la velocidad angular al cuadrado entre dos veces H y la potencia nominal. Y luego nosotros ponemos la potencia de base del sistema arriba y abajo. Por lo tanto, esta ecuación no ha cambiado para nada, es la misma que la anterior. Pero aquí vamos a acomodarlo, ¿no? Uno de los W hay que ponerlo debajo y hay que, bueno, aquí este W o este W que está acá se ha introducido dentro del paréntesis y está dividiendo a cada una de las potencias. Y este que está arriba en el numerador va a bajar en el denominador, pero como división. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces aquí se ha expresado la ecuación de la misma manera. Esto sigue siendo la misma ecuación inicial. Y a estos valores, o sea, W, la velocidad angular dividido sobre la velocidad angular nominal o síncrona, la vamos a llamar velocidad angular por unidad. O sea, aquí estamos todos tratando de expresar en por unidad. Porque en un sistema de potencia, todas las potencias, todas las variables se expresan por unidad. Entonces, esta ecuación del equilibrio dinámico lo tenemos que expresar porque en un sistema de potencia, cuando hay muchos generadores, por lo tanto hay muchos transformadores, hay muchas líneas de diversos niveles de tensión, hay que expresar todo por unidad. Entonces, aquí W, la velocidad angular, está expresada por unidad. La potencia mecánica entre la potencia de base, obviamente es potencia mecánica minúscula por unidad, ¿no? Y la potencia eléctrica también es potencia por unidad. Y este valor H por Sn entre la potencia de base va a ser H minúscula. Es decir, el constante de inercia por unidad referido sobre la potencia de base del sistema. Por lo tanto, esta ecuación se convierte a esto, ¿no? Una ecuación, fíjense que es muy parecida a la anterior, pero está expresado todo por unidad. Entonces, esta se puede meter en cualquier programa de cómputo y se puede resolver en por unidad en cualquier sistema, ¿no? Y es importante que se tenga que hacer así, porque, como ustedes saben, una red, pues cuando se resuelven las ecuaciones de flujo de potencia, es decir, cuando se quiere resolver todo el sistema de potencia, se tiene que desarrollar la red por unidad, ¿no? Si no, no hay otra forma. Entonces, esta ecuación diferencial no lineal de equilibrio dinámico está expresado en por unidad. Por lo tanto, aquí, bueno, aquí creo que he repetido todo. Es lineal, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal, fíjense. A ver qué diferencia hay. Creo que es lo mismo, ¿eh?
a la variación, aquí se está expresando todo en términos de potencia. O sea, aquí todo se ha expresado en términos de potencia. No hemos tocado para nada los torques. Y va a ser lo mismo, pero vamos a expresarlo en términos de torque, ¿no? La potencia mecánica se está expresando en términos de potencia mecánica entre velocidad angular es torque mecánico. Entonces aquí tenemos otro tipo de ecuación. Es importante que desarrolle esta ecuación también, ¿no? Porque como ustedes van a ver después, la potencia es una magnitud que fluye sobre el eje, pero el eje está expuesto a un torque mecánico y el torque mecánico es una fuerza que está distribuida en el eje. Y cuando se estudia un fenómeno que se llama resonancia subsíncrona, en el cual el eje se rompe, se ha producido acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, y en muchos países, y que un generador está funcionando y por algún motivo se rompe el eje. Y ya se sabe que esto se debe a un fenómeno llamado resonancia subsíncrona, en el cual se tiene que estudiar cómo se comporta el eje. Entonces hay que expresar todo en términos de torque. Entonces aquí se está haciendo lo mismo que en el caso anterior, pero se está expresando en términos de torque, ¿no? Entonces aquí, otra vez, ¿no? Como está expresado la ecuación diferencial en términos de torque, hay que encontrar un torque base. Entonces aquí el artificio es dividir la potencia base entre uno. Aquí hay una W, ¿no? Hay una W. Una W se va abajo acá de esto, de la ecuación de la derivada, y el otro W se va aquí debajo del torque, o mejor dicho, al lado del torque, ¿no? Pero está debajo del denominador del numerador. Entonces, haciendo este artificio, otra vez a esto se le denomina velocidad angular por unidad, a esto se le llama torque base, ¿no? Porque se está dividiendo una potencia base entre una velocidad angular base. Potencia sobre velocidad angular siempre es torque, y a este se le denomina torque base. Por lo tanto, el torque mecánico por unidad es el torque mecánico en valores reales sobre el torque base, y el torque eléctrico es el torque eléctrico entre el torque base. Y esta variable ya lo han visto, ¿no? Es la constante de inercia por unidad. Por lo tanto, aquí la ecuación está dada en términos de torques. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo va a ser 1 sobre 2h, porque por torque mecánico menos torque eléctrico. O sea, esto es el torque acelerante, ¿no? Esta es otra ecuación diferencial lineal que expresa el equilibrio dinámico por unidad. Aquí tenemos dos ecuaciones, ¿no? Esta ecuación diferencial se puede resolver analíticamente, porque es una lineal. En cambio, el otro, bueno, a nosotros en el curso nos interesa la potencia, porque el torque es, digamos, un término que no vamos a tocar en nuestro curso, ¿no? Y de repente ni siquiera una maestría, de repente cuando alguien quiere estudiar un campo de fabricación de generadores, así tienen que estudiar este tema. Nos interesa esta ecuación. Fíjense, en esta ecuación diferencial es algo muy peculiar. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es inversamente proporcional a la velocidad angular. Esto sí les da un carácter muy complicado resolver este tipo de ecuación diferencial, ¿no? Bueno, la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la potencia acelerante entre 2 veces la constante de inercia sobre la velocidad angular. Entonces aquí, esta característica hace que sea complicado resolver analíticamente. Por lo tanto, no se puede resolver analíticamente, es decir, se tiene que recurrir a métodos numéricos. Y concretamente ustedes van a llevar todo un curso para resolver esta ecuación diferencial, que es el curso de estabilidad transitoria, ¿no? Bueno, nosotros en esta parte del curso vamos a hacer una simplificación. Vamos a asumir que esta velocidad angular varía, pero varía muy poco. Entonces, como está el denominador,
esta velocidad angular siempre está alrededor de 60, ¿no? O sea, de 1 por unidad. Y en el sistema peruano se permite, ¿no?, que varíe un ciclo para arriba o un ciclo para abajo, no más. Cuando varía más de un ciclo, entonces los generadores se desconectan, por lo tanto, se corta el problema de riesgo, o bien se bota carga, en fin, se hace cualquier maniobra para que esa frecuencia no suba por encima de un ciclo, o baje, eh, o sea, la frecuencia tiene que estar entre 59 y 61. Es decir, un ciclo, 1 entre 60 es 0.16%, ¿no? O sea, o 1.6%, 1.6% es lo máximo que se permite. Entonces, cuando la frecuencia está en este valor, fíjense, vamos a ver que está en 59, 59 entre 60 es 0.98. Entonces, en el peor de los casos, este W está en 0.98. O sea, se puede hacer una aproximación muy aceptable en cualquier sistema de potencia, ¿no? Sobre todo en los grandes sistemas, ¿no? Como por ejemplo el sistema brasileño, el sistema europeo. Esta frecuencia no baja más allá de, digamos, de 59.9, porque tienen tantas máquinas que es bien difícil que esta frecuencia baje. Pero sí les interesa conocer la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, porque es importante resolver esta ecuación diferencial, sobre todo cuando hay una falla, ¿no? De repente el sistema no se afecta, pero el generador que está muy cerca de la falla, ese sí va a sufrir grandes cambios. O sea, para un generador que está muy cerca de una falla, este valor puede ser alto, pero para el resto de los generadores que están fuera de la falla, eh, puede ser pequeño, pero lo que interesa es de que este W que está debajo no cambia mucho. Vamos a suponer que baje, pues, digamos, 0.2 Hz, ¿no? O sea, yo divido 59.8 Hz entre 60 Hz y el valor es 0.99666. Entonces, este 0.99666 es casi 1. Entonces, por eso se hace una aproximación para resolver esta ecuación diferencial. Se asume que W, o sea, omega, es casi 1. Es curioso, ¿no? Se asume que es casi 1, ¿para qué? Para encontrar la derivada de omega con respecto al tiempo. Para encontrar la derivada de omega respecto al tiempo, se asume que omega es 1. O sea, esta es la forma de aproximar la solución de esta ecuación diferencial, y eso es lo que se hace. Y eso es válido porque en un sistema de potencia, cuando se producen lo que se llaman perturbaciones pequeñas, esta aproximación es muy válida, es decir, su resultado es muy, desde el punto de vista de ingeniería, es muy práctico. O sea, con eso se controlan todos los sistemas eléctricos del mundo. En el caso del Perú, no es 90.9966, ¿no? Este valor, el máximo, sino es 59 entre 60 es 0.983333. Entonces, este valor también para nosotros también es muy buen valor, ¿no? Entonces, como no hay una solución analítica sencilla, se utilizan métodos numéricos, y este valor, para pequeñas perturbaciones que no incluyen cortocircuitos, a lo sumo, un Hz, es un error de 1.67%. Entonces, se aproxima W, omega se aproxima a 1 y se linealiza. Por lo tanto, esto nos permite resolver esta ecuación diferencial por transformada de Laplace. Y es lo que hacemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, una perturbación por cortocircuito. Vamos a suponer que tenemos un cortocircuito en el nodo donde está conectado el generador G3. Entonces, P3 de G3 se vuelve 0, ¿no? Porque hay un cortocircuito, vamos a ver que es un cortocircuito trifásico. Todo el nodo, bueno, no he puesto un número, eso no, pero es el nodo donde está G3, se conectó a tierra, a las 3 fases. Por lo tanto, la potencia que
produce G3, se vuelve cero, ¿no? En este caso, pues suponiendo que G3 es una central hidráulica, en ese momento valdría, ¿no? Lo que hemos visto en el video, ¿no? Que la potencia mecánica de este generador tiene que convertirse en cero de inmediato, ¿no? O sea, aquí en el video que vimos, eso es imprescindible, ¿no? En este video, vamos a ver por aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, si fuera una turbina de este tipo, que cortan el flujo del agua, ¿no? Deben actuar pero de inmediato, porque si no, toda la potencia mecánica que ingresa al generador, ¿qué va a hacer? Va a quemar el estator. O sea, no hay potencia eléctrica, porque la potencia eléctrica se volvió cero de inmediato, ¿no? La potencia mecánica, el rotor va a seguir produciendo corriente, y esta corriente, ¿qué va a hacer? Va a quemarse, o sea, se va a autoincendiar, ¿no? Por eso digamos, el aparato que corta el flujo de agua tiene que actuar, pero en fracción de segundo, ¿no? Entonces aquí tenemos este sistema en el cual se ha producido el cortocircuito, esa eléctrica se ha vuelto cero, por lo tanto la frecuencia va a subir, pero de inmediato, ¿no? Va a comenzar a subir 1, 2, 3 Hz en cuestión de segundos, ¿no? Por lo tanto, el rotor del generador 3 va a perder estabilidad. Va a perder sincronismo con el sistema de potencia. El cortocircuito es una gran perturbación. Aún cuando el cortocircuito ocurre lejos de estos generadores, van a ver que estos generadores también van a sentir la pegada del cortocircuito. Entonces, esta perturbación de tipo cortocircuito, nosotros lo vamos a considerar una gran perturbación. No lo vamos a estudiar, ustedes lo van a estudiar con el curso de estabilidad. Pero si hay una falla, digamos, en el nodo donde está la carga Z2, ahí sí es posible estudiar, porque lo único que va a hacer es variar la carga, pero se puede estudiar mediante el uso de esta ecuación. Entonces, la ecuación diferencial compleja va a requerir resolución numérica y se va a aproximar digamos, ese W se va a aproximar a 1, ¿no? Pero cuando se estudia el cortocircuito, cuando estudie el cortocircuito, ustedes van a necesitar resolver esta ecuación diferencial por métodos numéricos, ¿no? Entonces, el programa, por ejemplo, del programa del Dixieland que hace, ¿no? El Power Factory, cuando analiza un cortocircuito y hace un estudio de estabilidad, lo que realmente hace es calcular, resolver esta ecuación diferencial tal como está, ¿no? Por métodos numéricos. En cambio, nosotros cuando tenemos una perturbación pequeña, que por lo general no son cortocircuitos, sino son pérdida de carga, pérdida de generación. Vamos a suponer que este generador se desconecta, ¿no? Sin cortocircuito por alguna falla, digamos, ¿no? Hubo un sistema de control, se dañó, mandó una señal equivocada y la protección lo sacó. Esto sí es una perturbación menor, ¿no? Es una perturbación pequeña. Se puede estudiar mediante esta aproximación, haciendo que W sea igual a 1. Pero cuando hay un cortocircuito, este W no va a ser 1. Va a comenzar a subir, pero tremendamente la frecuencia va a estar en 1. A ver, si fuera 62 Hz, ¿no? ¿Cuánto es? 62 entre 60 es 1.0. Y hay 3.3% de variación, ¿no? Entonces es necesario estudiarlo por un método mucho más preciso. Y en nuestro campo, las variaciones pequeñas o perturbaciones pequeñas lo vamos a ver utilizando la solución de transformador de Laplace para resolver esta ecuación diferencial. Y vamos a ver qué ocurre con un gran sistema de potencia.
En un gran sistema de potencia hay pues muchos generadores, ¿no? Muchos generadores, muchas cargas. Todos están conectados mediante una red eléctrica. Y nosotros podemos hacer una buena aproximación. Toda la red eléctrica la podemos reemplazar por un solo nodo. Entonces, cada carga, o sea, aquí P sub C, ¿no? Que es la potencia de una carga, P sub C1, P sub C2, en fin, tiene su coeficiente de amortiguamiento. Después, cada generador, bueno, y acá tenemos, ¿no? El coeficiente de amortiguamiento va a ser siempre definido por esta ecuación. El amortiguamiento de la carga ya lo vimos anteriormente, ¿no? Es siempre variación de potencia sobre la variación, sobre la carga, la potencia nominal de la carga, dividido entre la variación de frecuencia entre la frecuencia nominal. Así se define el amortiguamiento de la carga, como ya lo vimos, ¿no? Entonces, cada carga tendrá su amortiguamiento. Y esta potencia será pues típico de cada carga, ¿no? Y aquí nosotros para expresarlo en por unidad, porque también hay que expresarlo en por unidad, ¿no? Las cargas son de diverso valor y este amortiguamiento está referido sobre la potencia de la carga. Hay que homogeneizarlo porque vamos a estudiar todo en función de la potencia base. Entonces aquí se multiplica y se divide por la potencia base y hacemos este ajuste, este cambio, ¿no? Esta potencia de la carga lo ponemos acá y esta potencia de base lo ponemos en lugar y a esto le llamamos amortiguamiento por unidad. ¿Por qué? Porque es parecido a esto, pero no está dividido sobre la potencia de la carga, sino sobre la potencia de base del sistema. Por eso le llamamos D en minúscula, bueno, una D especial, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos de que el amortiguamiento por unidad es la variación de la potencia de la carga sobre la potencia base, sobre la variación de frecuencia por unidad del sistema. Y ahí, de aquí podemos deducir la ecuación, ¿no? El amortiguamiento por unidad es el amortiguamiento de la carga multiplicado por la potencia de la carga entre la potencia de base. Y por ahí definimos, ¿no? Coeficiente de amortiguamiento por unidad de una carga sobre la base del sistema. Entonces, si queremos encontrar, vamos a ver de que expresarlo de esta manera es conveniente, porque vamos a ver de que cuando tenemos varias cargas y queremos encontrar el amortiguamiento de todas las cargas, lo único que se hace es sumar los amortiguamientos, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo el sistema de potencia, todas las cargas. Aquí vamos a suponer, vamos a calcular el amortiguamiento de todo el conjunto de cargas, ¿no? Lo vamos a definir de esta manera. El amortiguamiento equivalente de todas las cargas del sistema, suponiendo que todos están conectados a un solo nodo, va a ser la variación de la potencia total, ¿no? O sea, se produce una variación de frecuencia, cada carga varió según su curva, ¿no? Y sumando todas las variaciones, lo dividimos sobre la potencia total, y a esta variación lo dividimos entre la que varió la frecuencia, entre la frecuencia nominal. Este va a ser el amortiguamiento equivalente de todas las cargas. Y nosotros lo vamos a multiplicar y dividir por la potencia de base para encontrar una ecuación que nos sirva. Por lo tanto, lo reemplazamos, ¿no? La variación de la potencia total lo reemplazamos por la sumatoria, la variación de cada una de las cargas. Y acá esta potencia total la hemos puesto abajo. O sea, hemos hecho un cambio simplemente de ubicación, pero no se ha alterado la ecuación. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar que el amortiguamiento equivalente de todas las cargas se da de esta manera, y a este término lo vamos a llamar amortiguamiento por unidad equivalente. ¿Por qué? Porque está dividiendo la variación de la potencia total sobre la potencia base, dividido sobre la variación de frecuencia sobre la frecuencia nominal. Y así encontramos que la variación de que el amortiguamiento equivalente, ¿no? Aquí lo dividimos, ¿no? O sea, simplemente reemplazamos variación de potencia total por su equivalente, que es la variación de las potencias de cada carga, y introducimos delta de F sobre F sub 0 dentro de la sumatoria, puede estar dentro o fuera, y acá llegamos a la conclusión, ¿no? De que
la, suma, la sumatoria de los amortiguamientos es el amortiguamiento total de la carga equivalente. O sea, aquí se demuestra aquí de que el amortiguamiento equivalente es la sumatoria de los amortiguamientos de cada carga. Por eso es conveniente ponerlos por unidad, ¿no? Cuando yo tengo el amortiguamiento por unidad de cada una de las cargas y quiero saber el amortiguamiento total, simplemente la sumo, ¿no? Acá la demostración matemática. Bueno, y ahora vamos a ver, tenemos en el mismo sistema tenemos muchos generadores, muchos generadores. Estamos asumiendo que el sistema de potencia está conectada a una a la red eléctrica, la hemos reemplazado por un solo nodo. Entonces, aquí tenemos muchos gobernadores, pero vamos a ver cómo se comportaría como un generador equivalente. Aquí tenemos esta cara que representa eh, un, el estatismo de un gobernador en forma general, ¿no? Un generador J, su estatismo estará pues definido por esta ecuación, ¿no? La variación de la frecuencia entre la frecuencia nominal dividido entre la variación de la potencia de la unidad J entre la potencia nominal de la unidad J. Ese es el estatismo de la unidad J. Nosotros lo multiplicamos y dividimos por la potencia de base. Arreglamos la ecuación y a este término le llamamos estatismo por unidad. ¿Por qué? Porque simplemente en lugar de dividir sobre la potencia nominal, está dividiendo sobre la potencia de base. Por eso le llamamos estatismo por unidad. Ya hemos visto, ¿no?, de que cualquier magnitud que se divida sobre la potencia de base es por unidad. Entonces aquí, haciendo la ecuación, vamos a llegar a la conclusión de que R, el estatismo por unidad, es el estatismo del gobernador, dado según su placa, por la potencia de base entre la potencia nominal. Este es al revés, ¿no? Siempre la potencia de base estaba abajo, ahora está arriba. Y lo que hacemos nosotros para no complicarnos es, encontramos la inversa del estatismo. Simplemente podemos todo al revés. Y a este valor, que es lo mismo que esto, le ponemos, o es la inversa de esto, le ponemos 1 sobre R sub J. O sea, la inversa del estatismo por unidad. Por lo tanto, la inversa del estatismo por unidad es la inversa del estatismo real multiplicado por la potencia unidad entre la potencia base. Eso sí es, este sí es más trabajable para nosotros. Y cuando tenemos el gran sistema de potencia donde hay muchos generadores, y queremos encontrar la inversa del estatismo equivalente de todo el sistema, partimos de la ecuación, ¿no? Modificamos, reubicamos las variables aquí a la fórmula del estatismo equivalente, hemos multiplicado y dividido por la potencia de base, hemos movido acá, hemos reagrupado, y a esto le vamos a llamar la inversa del estatismo equivalente. Por lo tanto, a la variación de la potencia total lo reemplazamos por su equivalente, ¿no?, la sumatoria de las potencias. Como esta variación de frecuencias, de la frecuencia del sistema es único, es válido para todos los generadores, lo introducimos dentro de la sumatoria, y por lo tanto, a esto le vamos a nosotros bautizar como 1 sobre R sub J. Obviamente, ¿no?, porque está referido a un solo generador. De aquí llegamos a la conclusión de que la inversa del estatismo de un generador, esta ecuación no es copiada anteriormente, ¿no? Luego, que viene a la página anterior, por lo tanto aquí, la inversa del estatismo del equivalente del sistema va a ser la sumatoria de las inversas de los estatismos de cada uno de los generadores. Aquí también se da la ventaja de expresar todo por unidad, ¿no? Entonces, este resultado me permite manejar el sistema de potencia como si la red fuera un solo nodo. O sea, estamos expresando las pérdidas.
Es muy parecido al despacho económico, ¿no? El despacho económico sin red es más sencillo que el despacho económico con red, que incluye las pérdidas. Aquí también es lo mismo. Aquí hemos simplificado, ¿no? Bueno, aquí hemos desarrollado una ecuación en el cual estamos expresando vamos a ver por partes, vamos a explicar por partes. Esta es la ecuación del estatismo equivalente de un sistema de potencia, de todos los generadores. ¿Cómo hacemos? Sumamos o la variación de la potencia total que se ha experimentado en todos los generadores, lo sumamos y dividimos sobre la potencia total. Como están todos en un solo nodo, la variación de frecuencia es única, lo dividimos, ¿no? Este es el concepto fundamental del estatismo o la inversa del estatismo de un sistema de potencia. Lo multiplicamos y dividimos por la potencia de base. Reagrupamos y a esto, como vimos anteriormente, le llamamos 1 sobre el estatismo equivalente del sistema de potencia. Introducimos otra vez acá la variación de la potencia total como la suma de las variaciones de cada uno de los generadores. Y como esto es único para todo el sistema, lo podemos poner dentro de la sumatoria. Y lo que está acá le llamamos la inversa del estatismo de un generador. Y aquí llegamos a la conclusión de que la inversa del estatismo del sistema de potencia va a ser la sumatoria de los inversos de los estatismos de cada uno. Esto ya se demostró anteriormente. Reemplazamos por la ecuación esta. Vamos a llegar a la conclusión, ¿no? De que la variación de la potencia total sobre la potencia de base, ¿qué cosa es? Es la variación de la potencia total del sistema por unidad. Y lo que está en el denominador es la variación de la frecuencia, o perdón, la variación de la velocidad, ¿no? En por unidad. Ambos son iguales, ¿no? Bueno. Entonces la variación de la velocidad angular es la variación de la potencia total entre la sumatoria de las inversas de los estatismos. Aquí esta ecuación es muy simplificada. Y aquí nosotros lo expresamos de esta manera, ¿no? La variación de la potencia total es igual a la variación de la frecuencia por unidad multiplicado por la suma de las inversas de los estatismos de cada uno de los generadores. Este desarrollo nos ha conducido a una solución muy sencilla. O sea, aquí vamos a utilizar básicamente esta ecuación para encontrar los cambios de frecuencia en un sistema de potencia. Aquí tenemos la ecuación clásica de equilibrio dinámico, ¿no? La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica y esta es igual a la potencia de la carga. El torque mecánico es igual al torque eléctrico, ambos tienen sentidos contrarios, por eso se anulan y por eso la velocidad es constante. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones simultáneas que resumen el siguiente diagrama de bloques. Aquí. La variación de la potencia mecánica más la variación de la potencia eléctrica, dos veces H equivalente por la derivada de la variación de la velocidad respecto al tiempo. Esto es cuando se expresan en términos de variaciones. Y la variación de la potencia de la carga, aquí en lugar de P sub C, hemos puesto P sub L, ¿no? L de load. Es la variación de la potencia eléctrica más la variación, o sea, ¿cómo varía el consumo de la carga? Es la variación de la potencia eléctrica más lo que varía debido a la variación de frecuencia. Es decir, esta carga, cuando cambia la frecuencia, cambia su potencia, ¿no? Vamos a poner que esta carga sea de 100 megavatios. Cuando la frecuencia baja a 59 Hz, esta carga no va a consumir 100 megavatios. Va a consumir menos, ¿no? De repente va a consumir 99 megavatios. Un megavatio bajó, ¿por qué? Porque la frecuencia no está en 60 Hz, está. Esta variación de un megavatio se expresa mediante esta
componente, ¿no? La variación de la potencia eléctrica es lo que va a experimentar digamos, por la relación de equilibrio entre la potencia mecánica o perdón, el torque mecánico y el torque eléctrico. Pero esta carga, o sea, la, la, la carga va a sufrir un cambio en su consumo. Por lo tanto, se tiene que dar este equilibrio, ¿no? O sea, aquí, en el nodo, lo que entra, la potencia eléctrica, tiene que ser igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Aquí, la, la variación de la potencia de la carga es el hecho de que cuánto ha cambiado, ¿no? Pero en realidad no ha cambiado nada, porque no se ha producido, digamos, un aumento, una carga adicional, no se ha conectado una nueva carga, sino simplemente ha cambiado su consumo porque ha cambiado la frecuencia. Entonces se da esta ecuación. Por lo tanto, aquí se puede expresar todo esto mediante un diagrama de bloques de control. Simplemente lo tomamos como referencia, ¿no? No vamos a hacer un curso sobre control o un desarrollo sobre control. Por lo tanto, al expresar este equilibrio dinámico en el diagrama de control, vamos a ver de que la variación de la potencia mecánica, que se considera aquí positivo, y la variación de la potencia de la carga, negativo, este va a ser el diagrama de bloques que expresa el comportamiento del equilibrio dinámico de un sistema de potencia. Aquí está la variación de la frecuencia o variación de la velocidad angular, ¿no? Ambos son iguales por unidad. Y para perturbaciones pequeñas, la solución por transformada de Laplace es factible, es decir, es aceptable, ¿no? Tiene muy buena precisión. Entonces hay que agregar de que los gobernadores tienen un efecto sobre la potencia mecánica. El efecto de la turbina sobre la potencia mecánica también existe, ¿no? Cuando cambia la frecuencia, la turbina también tiene un cambio, porque cuando la frecuencia cambia, cambia la velocidad de la turbina. Y por lo tanto, la potencia mecánica también cambia. No es lo mismo, digamos, que una turbina esté recibiendo un caudal de, digamos, 50 metros cúbicos por segundo y está botando, digamos, una potencia, por decir, de 100 megavatios. Pero si la frecuencia está distinto a 60, no va a botar los 100 megavatios, va a cambiar debido a que la eficiencia de una turbina varía según la velocidad. Entonces, la turbina también tiene un cambio sobre la potencia mecánica debido al cambio de frecuencia. La tubería de presión también tiene un efecto sobre la potencia mecánica. Y si se trata de una central térmica, también el caldero produce distinta cantidad de vapor cuando la frecuencia no es 60 Hz. ¿Por qué? Porque el caldero, por ejemplo, un caldero, ¿no?, que se alimenta de agua, y esas bombas que alimentan de agua al caldero están movidas por la energía que viene de la misma central. Por lo tanto, podría ser de que la cantidad de agua que está ingresando al caldero no sea pues la que sea menos agua. Por lo tanto, hay menos producción de vapor. Y eso también cambia el equilibrio en este conjunto de equipos, ¿no? Entonces aquí nosotros, sin ánimo de meternos en el tema de control, vamos a asumir o vamos a considerar de que cuando se produce un transitorio debido a un cambio de frecuencia, todos comienzan a cambiar de comportamiento. Primero el generador y la carga. Después la turbina también cambia, ¿no? La turbina cambia porque cambia la frecuencia. O sea, no se comporta de la misma manera. El gobernador también cambia con la frecuencia. Tiene su diagrama de bloques. Y aquí no están considerados, por ejemplo, el caldero, la tubería de presión, ¿no? No lo hemos considerado, pero estamos considerando solamente el gobernador y la turbina. Deberíamos considerar más.
pero lo vamos a hacer a título de ejemplo. Por lo tanto, el equivalente de un gran sistema de potencia, lo hemos convertido en un sistema uninodal. Para estudiarlo vamos a asumir lo que es un gran generador y una gran carga. Y este generador va a ser el equivalente de todos los generadores. Y esta gran carga va a ser el equivalente de todas las cargas. Así lo vamos a estudiar. ¿Cómo? ¿No? Vamos a hacer la ecuación de equilibrio para cada generador. Variación de la potencia mecánica menos la variación de la potencia eléctrica del generador 1 va a ser 2 veces su H, es decir, su constante de inercia, por la variación de la frecuencia del generador 1 con respecto al tiempo, ¿no? Lo mismo para el generador 2, para todos los generadores. Y aquí vamos a llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Si yo tengo la igualdad de cada uno de los generadores, desde el 1 hasta el, bueno, acá debería ser hasta el n, ¿no? Bueno, aquí. Si yo sumo todos las variaciones de las potencias, considerando de que como todos están en un solo nodo, por lo tanto, las derivadas de la velocidad angular respecto al tiempo van a ser iguales para todos. Entonces, este es un factor común. Entonces, cuando hago la sumatoria, sumo todas las potencias mecánicas y luego sumo todas las potencias eléctricas, voy a llegar a esta conclusión. La variación de la potencia mecánica total menos la variación de la potencia eléctrica total va a ser 2 veces, como esto es un factor común, 2 veces el H equivalente. ¿Y el H equivalente va a ser? Va a ser la suma de todas las H's de cada uno de los generadores. Aquí también se logra demostrar que si se considera que todos los generadores están en un solo nodo, la aproximación es buena, ¿no? Entonces, cuando se produce un cambio en la frecuencia por cualquier motivo, digamos una sobrefrecuencia o subfrecuencia, ¿no? La subfrecuencia ocurre cuando la potencia acelerante es menor que cero, o sea, la potencia mecánica es menor que la potencia eléctrica. Bien, por la potencia eléctrica, que es igual a la potencia de la carga, vamos a suponer que se conectó una nueva carga, ¿no? Entonces, o digamos acá, ¿no? Se conecta una nueva carga, o también se pierde un generador, ¿no? Como son muchos generadores, uno de ellos se sale por alguna falla, o se conecta a la línea que conecta el generador al sistema de potencia. En ese caso se va a producir este efecto sobre la frecuencia. La frecuencia va a comenzar a disminuir. Y va a llegar a un valor tan bajo de que es tan bajo la frecuencia que las cargas van a consumir menos. Por lo tanto, se va a equilibrar acá, ¿no? La potencia acelerante se va a volver cero porque las cargas dejaron de consumir. Entonces la potencia eléctrica también disminuyó. Y esto se hizo igual a cero. Y aquí se logra un equilibrio teórico, ¿no? Porque podría ser que la frecuencia está en 60 y después se produce una de estas perturbaciones y la frecuencia baja, digamos, a 51 Hz. Y a 51 Hz las cargas consumen tan poco de que compensan el desequilibrio que se produjo al inicio. Esto solamente ocurre en el papel, ¿no? Pero aquí dibujamos la curva teórica, porque en el sistema de potencia real, cuando la frecuencia llega a 59, se toman medidas draconianas, ¿no? Se toman medidas salomónicas. En este caso, por ejemplo, se bota carga, ¿no? Se bota carga para que la frecuencia vuelva a 60. Pero aquí estamos dibujando la curva simplemente por expresar una condición teórica. Lo mismo, cuando hay bueno, aquí tenemos, ¿no?, la frecuencia sin que los gobernadores hayan actuado. Aquí simplemente el amortiguamiento de las cargas compensó la baja frecuencia. Los gobernadores no actuaron para nada. Esto es puramente teórico. Pero si los gobernadores actúan, esto es lo que va a producirse, ¿no? Los gobernadores van a comenzar a actuar y van a evitar que la frecuencia llegue tan bajo. Va a subir, va a subir, va a subir, hasta que va a llegar a un momento en que va a estar cerca de 60, pero nunca en 60, ¿no? Siempre va a haber acá una pequeña diferencia. Y esta pequeña diferencia es pues 0.1 Hz, ¿no? 0.1 Hz o 0.05 Hz.
Esto es debido a que los gobernadores tienen estatismo. Entonces, esta frecuencia baja podría ser 1 Hz, ¿no? O sea, podría ser, si es 60, aquí podría llegar hasta 59. Entonces, los gobernadores comienzan a subir, pero si esta frecuencia va a bajar por debajo de 59, entonces el sistema está diseñado de tal manera que con anticipación se bota carga. Digamos, en este punto, cuando está en este punto, se bota carga y como consecuencia el fenómeno baja, pero no llega a 59 o llega a 59, pero después se recupera, ¿no? Así se diseñan los sistemas eléctricos de potencia para que controlen la frecuencia. Y la frecuencia final siempre está muy cerca de 60, ¿no? En caso de sobrefrecuencias, ¿no? La potencia acelerante es mayor que cero. Es decir, la potencia mecánica es mayor que la potencia eléctrica. ¿Qué se hace en estos casos? ¿O qué ocurre? ¿Cuándo ocurre, no? Cuando se pierde una carga. Se perdió la carga, por tanto la potencia de la carga bajó, la potencia eléctrica bajó, obviamente, ¿no? Porque los dos tienen que ser iguales. O en una zona donde se estaba importando, se perdió, se desconectó la línea y se logra establecer una potencia acelerante positiva. Entonces, en estos casos, si nosotros vemos que no actúan para nada los gobernadores, vamos a tener esta curva teórica. La frecuencia va a subir, va a subir, va a subir. Las cargas van a aumentar su consumo por aumento de frecuencia. La frecuencia va a subir 4 o 5 Hz. Y esos 4 o 5 Hz va a significar que la carga va a consumir más. Por lo tanto, esta potencia eléctrica va a subir y va a anular la potencia acelerante inicial. Entonces, esto también es una curva teórica, ¿no? En el papel. En la práctica, por ejemplo, en el sistema peruano, no se permite que llegue a 61 Hz, ¿no? Si se sabe o se sospecha, ¿no? Hay algoritmos que permiten hacer ese cálculo. Se sospecha que la frecuencia va a pasar de 61 Hz. ¿Cómo, no? A veces se mide la tangente, ¿no? La tangente de esta carga, de esta curva, de la frecuencia. Cuando la tangente es muy pronunciada, ya se dice, esto va a pasar de 60. Por lo tanto, ¿qué se hace, no? Se bota generación, así misericordiamente se saca un generador, así es salomónico. Entonces la curva baja, ¿no? Pero esta curva es teórica. Podría ser que acá llegue a 65 o 66 Hz. Teórica. Entonces, pero ¿cómo se produce en la realidad, no? Los gobernadores, si la pendiente que tiene esta carga o esta curva no reviste peligro, entonces los gobernadores van a controlarlo. Van a permitir que llegue máximo a 61 Hz, luego va a bajar, ¿no? Y se va a producir una frecuencia final. Pero si la pendiente de esta curva punteada es muy elevada, entonces ya los sistemas de control de frecuencia están programados para que voten algún generador por ahí. No sé, simplemente de manera inobjetable se vota un generador, ¿no? Sin preguntar. Es como primero se dispara y después se pregunta quién ha resultado vivo, ¿no? Así es. En un sistema de potencia es una medida salomónica la que se toma en estos casos. Entonces, cuando se produce una contingencia cualquiera, que puede ser pues la pérdida de una carga, la pérdida de un generador, o la conexión intempestiva de una carga, lo cual ocurre frecuentemente, ¿no? Se va a producir uno de estos casos, ¿no? Pero nosotros no vamos a estudiar, aquí por ejemplo no vamos a estudiar esta curva, ni tampoco esta curva. Esto ustedes lo van a estudiar en el curso de estabilidad. O sea, estas dos curvas son propias del curso de estabilidad. Nosotros no vamos a estudiar esta curva, lo que vamos a estudiar es esta.
Vamos a representar estas dos curvas, ¿no? De sobrefrecuencia, la curva teórica y la curva real. La vamos a reemplazar por esta curva roja, en el cual se inicia el proceso en la frecuencia nominal y termina en la frecuencia final. Al final de cuentas, eso es lo que interesa, ¿no? Ver cuánto va a ser la frecuencia final. Tanto cuando se trata de un evento de sobrefrecuencia como subfrecuencia. Es decir, cuando se produce un proceso de una excursión de la frecuencia por encima del nominal, nos interesa el valor final. Y también cuando se produce una excursión de la frecuencia por debajo de la frecuencia, queremos ver el valor final. No vamos a estudiar las curvas al detalle, porque esto no es el tema del curso. ¿Y cómo se calcula esta variación de frecuencia final? Con esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es muy parecida a lo que vimos anteriormente. Muy parecida a esta curva que vimos. Vean ustedes, ¿no? Variación de la potencia es variación de la frecuencia sobre la suma de las inversas de los estatismos. Aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Variación de la potencia es la variación de la frecuencia por el estatismo equivalente, es lo mismo. Entonces, tanto para la sobrefrecuencia como para la subfrecuencia, se calcula de esta manera, pero aquí hay que considerar el amortiguamiento de las cargas también, porque si hacemos un desarrollo minucioso, vamos a llegar a esta conclusión. ¿Cómo? Resolviendo este diagrama de bloques, ¿no? Este diagrama de bloques que expresa el comportamiento del sistema de control completo, o bueno, aproximado, ¿no? Del sistema de potencia. Nosotros lo averiguamos cuánto es su valor final. O sea, cuando el tiempo tiende a infinito, ese tiende a cero, ¿no? Entonces, cuando S es igual a cero, este es 1 sobre 1, este es 1 sobre 1. Cuando S es igual a cero es 1 sobre D. Entonces, aquí vean ustedes, ¿no? Tenemos resolviendo este diagrama de control para la variación de la frecuencia o la variación de la velocidad, siendo el valor como digamos, el valor de referencia, variación de la potencia de la carga. Aquí, resolviendo este diagrama de control, S es igual a 0, para T igual a infinito, y encontramos para T igual a infinito, esta es la solución, ¿no? Variación de la frecuencia va a ser, para S igual a 0. Este es igual, ¿no? O sea, va a ser la inversa de la sumatoria de los estatismos más la sumatoria de los amortiguamientos. Entonces, esta ecuación nos permite a nosotros calcular cuál es el valor de la frecuencia final. Y eso es lo único que nos interesa, ¿no? Entonces, aquí hemos desarrollado la ecuación de manera detallada, pero haciendo una simplificación, la ecuación alfa nos permite encontrar cuál es la velocidad final, o perdón, la variación de la velocidad final. Y esta ecuación beta nos permite encontrar cuál es la variación de la potencia que sufre cada generador. Esas dos variables, estas son la misma ecuación, ¿no? Solo que acá está visto desde variación de frecuencia, y acá, fíjense, variación de frecuencia es variación de potencia mecánica final menos potencia mecánica inicial. Esto es variación de potencia, ¿no? Menos variación de potencia mecánica, es variación de potencia de la carga. Y los dos hacen la variación de la potencia total. Entonces, estas ecuaciones son lo mismo, solo que acá le hemos expresado la variación de la potencia total. Esto expresa la variación de la potencia total del generador. Y esta ecuación alfa nos permite calcular cuál va a ser la frecuencia final de un sistema cuando sufre una perturbación. Y esta ecuación beta nos va a permitir calcular cuánto es lo que cambia la potencia de cada generador después que se produjo la perturbación.
Bien, vamos a dejar las clases en este punto, alumnos. Yo entiendo de que este tema es pesado y es poco agradable, ¿no? Porque estamos tocando temas que son inclusive materia de cursos de maestría, ¿no? Creo que ni en maestría, digamos, se refieren, pero eh, es bueno que ustedes tengan una idea más o menos ligera de cómo es el comportamiento de un gran sistema de potencia generador por generador, ¿no? Vamos a ver aquí un video muy, las 10 centrales más grandes del mundo, ¿no? 6.000 megavatios, ¿no? En Rusia. Es casi toda nuestra potencia instalada, ¿no? O nuestra potencia actualmente que estamos consumiendo. Otra de 6.400 megavatios en Rusia. Este es 6.426 megavatios en China. Todas seguramente son centrales Kaplan. Este es 6.448 megavatios también en China. 6.800, la central Gran Culé en Estados Unidos. Esta es la central Tucuruí de Brasil, 8.370 megavatios. Este es venezolano, ¿no? La central hidroeléctrica del Guri. El problema es de que aquí todas las centrales de Venezuela están en un mismo río. Aquí la central de 13.860 megavatios en China. Y esta es la Itaipú, ¿no? 14.000 megavatios. Y luego viene la más grande, ¿no? La de Tres Gargantas, 22.500 megavatios. Bien, alumnos, dejaríamos la clase en este punto. No sé si tienen preguntas. Sor, Sí, sí, una consulta. Es bueno, acerca de la monografía. ya. Hay una pregunta que dice realizar el despacho, pero más la reserva. Y yo tenía mi duda en la parte de reserva, si era asumir una cantidad de porcentaje que me indica que dice el 10%, pero es de acuerdo a la expansión, ¿no? O Ajá, sí, sí. o una reserva que yo puedo asumir mayor a eso. No, por lo general las reservas se calculan, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país necesitamos mucha reserva. Aquí en nuestro país tenemos casi más de 40% de reserva, ¿no? ¿Eso por qué? Porque como nuestro componente hidráulico es la mitad, imagínense ustedes qué pasaría si deja de llover. Ya ha habido experiencias de ese tipo, ¿no? En el Perú, en el año 98, dejó de llover. Fue un año seco. Y yo les cuento, ¿no? La gente tenía que pasar 8 horas diarias sin luz, porque no alcanzaba. Entonces, en un sistema de potencia es necesario calcular la reserva. Aquí se ha calculado más o menos en 40%, ¿no? Es decir, tenemos nosotros 40% más de turbinas de gas. Esas reservas son turbinas de gas, son turbinas que utilizan inclusive petróleo, son caras, pero están ahí instaladas para liberarnos del problema cuando se produzca un año seco. En cualquier sistema de potencia se necesita reserva y tiene que ser la reserva sobre la máxima demanda. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Tienen 10% de reserva. ¿Por qué? Porque ellos pues tienen un conjunto de centrales térmicas y es bien difícil que deje de producirse petróleo allá, ¿no? Por eso su reserva es más bien para casos de mantenimiento, en fin, apagones. Su reserva no está diseñada como la nuestra, que es por falta de lluvias. Aunque en Estados Unidos se han producido también casos de falta de lluvias, ¿no? Es bien famoso el caso de Filadelfia, ¿no? Filadelfia tenía un sistema de generación hidrotérmico
y se confiaron mucho ellos, ¿no? Inclusive fijaron el precio fijo, hicieron el precio fijo, ¿no? Eso fue un pecado. Un país capitalista adoptó una política comunista, ¿no? De poner el precio de la energía eléctrica fija. Así un político se favoreció, pues, con los electores, pero justo al año siguiente dejó de llover y como el precio de la electricidad estaba fija, simplemente el Estado de Filadelfia tenía que reponer los mayores gastos, porque en Estados Unidos, en Filadelfia, el precio de la energía lo fija el generador. Acá en el Perú, el precio lo fija el gasto que produce la turbina, la hidroeléctrica, no, las máquinas térmicas, ¿no? Nosotros tenemos sistema de costos. En Estados Unidos tienen sistema de precios, es decir, aquí el generador dice, no, yo vendo mi electricidad a 200 soles, y el otro dice, no, yo 400, ¿no? Puede poner el precio que quiera, pero se mide, ¿no? Es decir, digamos, si pone el precio muy alto, pues no le van a despachar, por lo tanto no va a entrar al negocio, y otro que de repente, que no exagera, sí va a estar en el negocio. Por eso el mercado de precios también funciona, porque los generadores quieren estar en el negocio, por lo tanto bajan su precio de manera razonable, ¿no? No tanto como para perder, ¿no? Pero sí para ganar lo razonable, porque están todos compitiendo. Pero aquella vez el precio del combustible o el precio que pusieron los generadores subió porque ellos se dieron cuenta que como ya no llovía, ellos podían aumentar su precio. Así que aumentaron sus precios y el sistema de control los tuvo que despachar nomás porque no había hidráulicas. Así que ganaron un montón de dinero, pero no cobraron, ¿no? Porque el gobierno no tenía de dónde darles, ¿no? Entonces es un juicio que creo que hasta ahora está pendiente, ¿no? Yo recuerdo que el, este actor Schwarzenegger, ¿no? Fue gobernador de California, ¿no? Él heredó este problema. Creo que lo eligieron para que resuelva el problema, porque cuando entró al gobierno, el Estado tenía ese déficit, ¿no? Es un tremendo déficit de energía que le debía a las empresas eléctricas. Y me parece que hasta ahora todavía siguen arrastrando esa deuda, ¿no? Eso fue por los años 2000. em, Bien, o sea, aquí la elección es de que siempre en un sistema de potencia tiene que haber reserva, porque alguna vez, ¿no? Alguien muy sabio dijo en el Perú de que la energía eléctrica más cara es la energía que no se tiene, ¿no? Porque no tener energía eléctrica retrasa a un país, pues, en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto educativo, médico, industrial, en fin, todas las actividades productivas, todas las actividades, no solo productivas, también educativas, culturales, todos se anulan cuando no hay electricidad. Por eso es bueno tener reserva. Entonces, ustedes tienen que considerar una reserva de 10% a lo menos. Mínimo, ¿no? Tampoco es bueno tener mucha reserva, porque los equipos de generación eléctrica cuestan millones y millones de dólares. Y esos, ¿quiénes lo deben pagar? Lo deben pagar los usuarios. Entonces nosotros estamos aquí, la política que está aplicando es muy buena, ¿no? Ustedes nunca, me imagino, han tenido problemas de electricidad debido a que no había de dónde producirlas, no. Si en algunas zonas del país no hay electricidad es porque bien no se han construido las redes o son zonas muy alejadas. Hoy día en el Perú tenemos un coeficiente de electrificación casi 98%, ¿no? Cuando yo era estudiante como ustedes, el coeficiente de electrificación era 45%. Es decir, más de la mitad de los peruanos no tenían acceso a la electricidad. Ahora ese factor está pues en el 28%, ¿no? Y con tendencia a subir. Bien, no sé si tienen otra pregunta. Bien, dejaríamos la clase en este punto, alumnos.